El tema que nos ocupa creo que es lo que bien ha dicho Rita. Y si me permiten, voy a apoyarme de una presentación para que vean la importancia de lo que ha comentado ahorita el doctor Ricard Martínez y la oportunidad que México vuelve a tener respecto a este tema. Sé que muchas de las veces los he provocado, sé que muchas de las veces tiendo a hablar, piensan muchos que con cierta ligereza, pero de verdad, mi experiencia dentro del Congreso de la Unión en las dos cámaras, Cámara de Diputados Federal, Senado de la República y posteriormente aquí en la Cámara de Diputados del Estado de México y además en un instituto como es el Instituto de Estudios Legislativos, me permitió tener plena convicción de que se puede hacer esta ley de gobernanza y tratamiento de datos personales en México. Algo que como ya escucharon a Ricard, de verdad va a marcar un parteaguas en una investigación o en este premio del que fue sujeto por parte de la Agencia de Protección de Datos Personales, que va a ser lo que marque los siguientes lustros para países como España, como México, por este tema de la pandemia y por el nuevo contexto de la economía digital. Miren, como bien lo explicaba ahorita el doctor Ricard, y creo que se quedó, yo creo que es muy modesto el doctor, pero de verdad es una investigación que marca, como les digo, un precedente y debería de ser un ejemplo, como bien también lo ha pedido, con el correcto tratamiento de esta información y cumpliendo a plenitud con lo que él cumplió, ¿sí? Porque de aquí van a derivar las siguientes políticas públicas para el tema en materia de salud, una vez que la pandemia y esta recuperación se tenga que dar. Y he hecho referencia a muchas cosas, trazabilidad, tratamiento de los datos, este tema de ética, el tema de la anonimización, pseudoanonimización, temas que nos pueden parecer muchas de las veces o se quieren tomar con una ligereza. No, de verdad, esto implica un trabajo y un trabajo que de verdad tengo que felicitarlo, mi reconocimiento, doctor, porque este es el reflejo de una investigación seria. Miren, para poder abordar esto, tenemos que entender, ¿sí?, el concepto de gobernanza de datos. Y lo podemos en un primer acercamiento, viéndolo desde una perspectiva organizativa o desde esta función administrativa que en algún momento dado planteaba Henry Fayol en estas etapas que hablan de cualquier organización, y decía algo muy cierto. Hay instituciones, organizaciones que por su función o su labor dentro de lo social o el mercado tienen en particular, pero hay una función de la que no pueden prescindir, que es la función administrativa. Y la función administrativa implica planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Y ese proceso, que puede parecer, sí es cierto, muy lineal, tiene que ir de la mano con esto que es un tema ya de la cuarta revolución industrial, que es la gobernanza de datos, donde hablamos de una estrategia y hablamos de lo que hoy mueve al mundo, los datos. Es lo que verdaderamente, ¿sí?, es ese gran energético. De la tercera a la cuarta revolución industrial, en ese libro que establece precisamente el creador del Foro de Davos, ¿sí?, no hay detrás un energético, no hay detrás una innovación, hay sistemas y sistemas complejos, hay inteligencia artificial, pero trabajan con datos. Y eso es lo que verdaderamente hoy mueve al mundo. Él hablaba de todos estos conceptos, ¿sí?, conceptos que es cierto, implican un análisis, implican entenderlos a plenitud, entenderlos que van correlacionados, no son aislados, ¿sí? Y esto implica un reto fundamental. Y creo que el mejor ejemplo, y por eso digo, y sigo alabando y sigo reconociendo esta investigación, porque atendió muy bien temas fundamentales como los que se plantean en este gráfico. ¿Representan retos? Sí, porque lo comentaba hace rato, invoca algo que ya presentó el Consejo Europeo, y fue este documento que su primera versión, o al menos el primer documento ya semiterminado, fue ese que se presentó en noviembre del año pasado, y que vimos
que ya en este grupo de trabajo, este consejo, presentó en marzo de este año un reglamento que vuelve a invocar de nuevo el mismo Reglamento General de Protección de Datos Personales en su artículo 24, que nos habla de todo este tratamiento, que nos habla de las medidas técnicas y organizativas, que vuelve a invocar el tema de seguridad y que vuelve a invocar la importancia que se debe de dar a todo lo que implique, ¿sí?, este tratamiento de datos personales o estas bases de datos. Porque como bien se ha dicho, la gobernanza de datos es esta disponibilidad de datos cumpliendo con las medidas necesarias de seguridad, con el respeto y lo que mandata en principios y deberes. Hay un tema que no podemos escapar, ¿sí? Y lo dice claramente, pues no está afuera, y creo que el doctor Ricard lo ha invocado muchas de las veces. ¿Por qué queremos solamente ver el tema de la protección de los datos personales? ¿Por qué queremos ver, por ejemplo, en el caso de la pandemia, solamente el tema de la salud? Hay otro elemento que, como decíamos hace rato, en esta cuarta revolución industrial, mueve el mundo, y es el tema, pues también del mercado, es el tema de la economía, es el tema de lo necesario para que se dé o para que sigan funcionando estas regiones económicas, llámese Europa, llámese América del Norte, llámese Asia. ¿Por qué queremos, sí, aislarnos de eso? Hoy escuchábamos por parte de Estados Unidos que está dispuesto precisamente a ser flexible con el tema de las patentes de las vacunas. ¿Por qué razón? Pues porque ya es insoportable poder hacerle frente o poder esperar. China nos está esperando con quién juega, ¿sí? Y el tema de la pandemia no lo hemos podido resolver. Entonces, están dispuestos a tratar algo como es la propiedad o estas patentes que son propiedad intelectual, que son precisamente investigaciones que se ha invertido mucho, para decir, se va a flexibilizar para poder crear la vacuna y poder salir a entrar en el nuevo juego de la economía digital. Pero fíjense la palabra que maneja también de este reglamento: cesión de datos, entendiendo, ¿sí?, que hay ciertos derechos, ¿sí?, que en algún momento estas bases de datos que están en el sector público tienen que servir para algo, siempre respetando la correcta utilización de estos y respetando la dignidad humana. Hablamos de fines altruistas, intercambio de datos entre empresas, ¿sí? Creo que van a ser retos fundamentales. Un reglamento que nos habla, y esto es muy importante, de verdad, que muchas de las veces cuando México tomó el reglamento de protección de datos personales, poco caso hicimos a estos considerandos. Nos fuimos a un análisis de los 99 artículos, hicimos nuestra Ley General de Protección de Datos Personales con 168 artículos, ¿sí? Y después nos enteramos que había dos considerandos, un artículo 20, tercer párrafo, que decía que la portabilidad no aplicaba en el sector público. Y nosotros creamos un artículo 57 en nuestra Ley General de Protección de Datos Personales, donde dijimos portabilidad en el sector público, ¿sí? Por eso también es importante revisar los considerandos, 46 considerandos, 35 artículos, una vigencia que 20 días después de que se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea, 12 meses para prepararse. Igual recordemos ese periodo que se dieron para el Reglamento General de Protección de Datos Personales, se aprueba en vigencia mayo del 2016 y entra en plena vigencia mayo del 2018. Hay que entender la lógica, porque como bien hablan ellos, objeto y ámbito de aplicación, reutilización de determinadas categorías de datos conservados por organismos del sector público. Lo mismo el espíritu que nos llevó a nuestra Ley General de Protección de Datos Personales en posición de sujetos obligados. Las principales bases de datos las tenemos en esas dependencias públicas y hay una alta responsabilidad, pero esos datos deben de servir para algo. Un marco de notificación y supervisión para la prestación de los servicios de intercambio de datos. Marco para la inscripción voluntaria en un registro de las entidades que recojan y traten datos facilitados con fines altruistas. Mucho de esto va a ser de investigación, por ejemplo, el tema que ahorita traía en la investigación el doctor Ricard Martínez. Y estos son los retos que vamos a tener. Fíjense algo que es muy importante, y a lo mejor
Ahora vamos a ponerle un poquito más de seriedad cuando hablemos de términos como transmisión, transferencias, o bien lo que dice ahí, portarlo, comunicarlo, ¿sí? Fíjense, o sea, dicen ellos, en este contexto de tratamiento, en esta transferencia, en esta transmisión, en esta portabilidad, siempre tendremos que tener clara esta relación que tiene que tener entre el responsable, llámese autoridad, Estado, y la persona, pero sobre todo en el contexto del respeto a la dignidad humana. Pero no es simplemente una cerrazón, decir, no se pueden tratar, porque entonces dejamos de encontrar una utilidad y entonces vamos a encontrar oportunidad para cambios analítica o otro cambios analítica. Pues ellos hagámoslos de manera legítima y no confundamos, porque también hacen una clara diferencia como es en el contexto de la teoría del Estado, gobernanza y gobernabilidad. La gobernanza implica esta relación correcta, esta relación ideal. La gobernabilidad es cuando se tenga que hacer precisamente ese uso legítimo de la fuerza para hacer valer el Estado de Derecho, puede ser. Y creo que muchas de las veces por eso hablamos de ciertas excepciones en nuestro marco normativo que respecta a ese tratamiento. Esto sigo invocándolo porque pareciese que fue muy fácil. De verdad nos costó mucho llegar a eso. Ya tenemos todo esto. Este es nuestro entramado en protección de datos personales. Tenemos un convenio 108, tenemos un momento histórico para poder interactuar con el mercado europeo, con el mercado de América del Norte, bajo el TEMEC, bajo el convenio 108. Tenemos el único país que tiene la política pública para hacer pronadatos, no solamente para hacer una cultura de protección de datos personales, para hacer una cultura de respeto a los datos personales, pero además para hacer políticas públicas reales en las 32 entidades federativas, en nuestros 2.500 municipios de todo el país, y hacer eso una realidad. Ya igual me he encargado muchas veces de decirles cómo llegamos a esto. Ha sido un trayecto de modificaciones constitucionales, marco normativos, y todavía el año pasado decíamos, y a principios de Carta de Derechos Digitales para México, Carta de Derechos Digitales para el Estado de México. Ya no podemos, o sea, nos siguen marcando más situaciones que tenemos que atender. Hoy tenemos, creo que también esta obligación, una ley de gobernanza de datos. Si es que México quiere ser protagonista del nuevo contexto internacional, y el Estado de México, si es que lo quiere ser. Somos la entidad federativa con 17 millones de habitantes, la entidad federativa más grande, que tiene la mayor cantidad de empresas, unidades económicas, que tiene la mayor cantidad de mano de obra calificada, que estamos en una situación geográfica en el centro del país y tenemos la posibilidad de jugar correctamente con América del Norte. Podemos jugar también con Centroamérica y con Sudamérica, con Europa, con Asia. ¿Qué más le pide el Estado de México? Si no lo hace la Federación, pues afortunadamente somos un Estado soberano y libre y podremos hacer nuestra propia ley de gobernanza de datos. ¿Cómo llegamos a esto? Y un poco también para que entendamos que han sido cambios sustanciales. En 2010, antes de la ley, antes de enero del 2017, cuando sale la Ley General de Protección de Datos Personales, de las 32 entidades federativas, solamente 11 entidades federativas tenían un marco normativo en protección de datos personales. Y ahí están estos estados. Particularmente el Estado de México tenía una ley que se emitió en 2011 muy parecida a la ley general que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque abordaba muy de la mano con lo que había hecho precisamente Europa en materia de protección de datos personales. Cuando nos dimos cuenta que México no podía estar aislado, pues aprovechando nuestra relación con la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, donde México forma parte, donde el INFOEM forma parte, donde el órgano garante de la ciudadanía forma parte, pues nos dimos a la tarea de plantearles esta situación y nos entregaron un documento en febrero de 2015 que fue la propuesta de lo que posteriormente se convertiría en la iniciativa para la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Y fíjese lo que venía ahí. Venía un título un título séptimo, que habla de un registro nacional de protección de datos personales. Ya nos estaban compartiendo lo que a la postre iba a ser el tratamiento en esas bases de datos. Se toma esta iniciativa
Y recuerden ustedes que la presentan, ¿sí? Bueno, hablamos de este artículo, de este título, capítulo único. Vean lo que tenía el artículo 76, 77, 78, 79. Habla de bases de datos. Es un registro muy diferente a lo que posteriormente sale. Lo presentan tal cual 10 senadores. Y lo presentan el 30 de abril de 2015. No le cambian ni una coma. Toman tal cual la propuesta. Llevan también este registro y lo presentan ante el pleno de los 128 senadores y presentan la propuesta de iniciativa de Ley General de Protección de Datos Personales. Estamos hablando del 30 de abril de 2015. Fue un tema muy discutido. ¿Qué pasó? Como les decía, fue un tema muy discutido que derivó en que se pidiera que participaran una serie de expertos. Participaron comisionados, participaron organizaciones civiles, participaron especialistas en el tema. Uno de ellos, Darío Ramírez, diciéndonos, por favor, no inventen el hilo negro, revisen la directiva 9547 de la Unión Europea. Pero él nos hacía referencia, por ejemplo, al tema de personas fallecidas. A lo mejor también hacía referencia al tema de portabilidad, pero que revisáramos que no era en el sector público, que era en el sector privado. Pero básicamente nos ponía como ejemplo la ley británica. ¿Qué pasa en el primer dictamen después de esa reunión? Pues se eliminó este título. Se eliminó este capítulo único, estos artículos. Y nos quedamos hoy en día solamente con bases de datos en posesión de instancias de seguridad, procuración y administración de justicia. La siguiente. ¿Qué establece esto? Así se fue a la Cámara de Senadores. Casi un año, más bien un año después, se discute, bueno, llega casi un año y se presenta en el pleno de los 500 diputados, la Cámara Baja como Cámara Revisora, el dictamen. Un dictamen que, como lo he dicho siempre, hay que ver mucho ese dictamen, porque hay votos particulares de la fracción parlamentaria que en ese momento era minoría y que hoy en la actual legislatura es mayoría absoluta. Entonces, lo que ellos están planteando en su momento cuando se dictaminó esta ley es muy importante porque hoy la pueden hacer valer y la están haciendo valer con reformas que se están haciendo a la Ley General de Protección de Datos Personales, sobre todo lo que tiene que ver con datos biométricos. Sale el dictamen el 13 de diciembre del 2016. Se presenta y entonces tenemos nuestras dos leyes. Ley Federal de Protección de Datos Personales que salió en julio del 2010 con 69 artículos, aplica en el sector privado. Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, 11 títulos, 168 artículos, aplica en el sector público, órganos autónomos, ¿sí? Partidos políticos, no sindicatos. Los sindicatos se regulan por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y aquí tenemos todo el articulado. Les decía, tenemos estas bases de datos, pero que invocan solamente el tema de instancias de seguridad, procuración y administración de justicia. Hablamos de portabilidad, hablamos de personas fallecidas, hablamos de, por ejemplo, no se consideran datos sensibles, que hoy lo estamos corrigiendo, el tema de afiliación sindical, el tema de afiliación en partidos políticos, transgrediendo o siendo contrario a lo que dice el Reglamento General de Protección de Datos Personales, que habla de ideología política, que habla de afiliación sindical, que se considera en una categoría no aplicable o no para ese tratamiento. Aquí dijimos, esas salen y son parte de la transparencia y del acceso a la información. El tema de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, si ustedes revisan, no habla de bases de datos, no habla de este tratamiento, no hay nada. ¿Qué nos ofrece este tema? Pues creo, hablamos, por ejemplo, en la Ley General, nos habla en el artículo 3 de estas bases de datos, pero no habla de gobernanza, no habla del tratamiento, cómo debe de ser. Por eso creo que estamos ante la oportunidad de empezar a explorar esta Ley General de Gobernanza y Tratamiento de Datos Personales, que se meta en este contexto, que además, ¿qué momento tan oportuno? La Constitución dice, artículo 71, que quien puede iniciar leyes es el Ejecutivo Federal
los diputados, senadores, las legislaturas de los estados y la Ciudad de México, los mismos ciudadanos cuando alcanzan este nivel de apoyo del padrón electoral, pues vamos a cambiar 15 gobernaturas, vamos a cambiar a los 500 diputados, vamos a cambiar muchos congresos estatales, pues cualquiera de ellos puede presentar esta propuesta. Una propuesta que vaya muy parecida, decíamos, este proceso que va a ser el más grande de la historia de México, ¿sí? Nunca experimentado, pero es un momento de oportunidad, precisamente para que en esta oferta política, en este programa o agenda legislativa, o que posteriormente se pueda convertir, como digo, agenda legislativa o un plan de desarrollo estatal o municipal, vaya esta propuesta de tratamiento y uso de estas bases de datos en correcta gobernanza para el diseño de las políticas públicas de los siguientes 10 años. El artículo 16 constitucional nos faculta para este correcto respeto de este derecho y este tratamiento. Entendiendo el dato personal en todas sus dimensiones y en lo que puede impactar, en lo que son datos sensibles o la naturaleza de sensibilidad o categoría especial cuando estábamos hablando de este tipo de datos. En los datos que hoy, por ejemplo, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, está pendiente en la Cámara de Senadores de lo que son los datos biométricos, muy a la par de lo que trae el Reglamento General de Protección Personales o la Ley Orgánica de España. Que entendamos cómo se da, qué implica un tratamiento, esta trazabilidad precisamente del dato, entendiendo lo que hace rato comentaba el doctor Ricard, cómo se hace esta anonimización, cuándo se utiliza esa anonimización. Aquí de verdad, ahorita estamos viendo esta serie de foros que hablan de sentencias judiciales donde se están presentando, cumpliendo con un tema de transparencia, pero donde se está violentando o no hay un correcto tratamiento de estas sentencias, ya sea para anonimización o pseudoanonimización. Y si no nos alcanza a lo mejor esto que mandata la Ley General de Protección de Datos Personales en posición de sujetos obligados o este correcto tratamiento, pues si eso no nos sirve, pues ¿por qué no invocamos leyes de Heredia? ¿Por qué no invocamos esas leyes, 10 leyes de Heredia que se plantearon en Costa Rica para decirnos cómo se encuentra una correcta armonía entre la transparencia y estas sentencias judiciales que tienen que ser públicas, pero la correcta protección de los datos personales, para no violentar ni uno ni otro derecho y encontrar una armonía o ese equilibrio de Nash? Digo, hemos querido también invocar la disociación como otra técnica, no la comparto, creo que lo más correcto es hacer una correcta pseudoanonimización. Ese debería de ser algo que nos permita trabajar con datos abiertos, protegiendo correctamente la identidad de las personas, sobre todo en datos con categorías especiales. Tenemos, al igual que en el caso de Europa, este tema de transferencias, con la ventaja que al ser un Estado federal, y fíjense ustedes, cuando hablan de este reglamento de gobernanza, hablan de la posibilidad del intercambio primero entre Europa, entendiendo que es una confederación, es un mercado de libre circulación, donde tenemos países unitarios, países federales, donde tenemos monarquías, donde tenemos repúblicas. En México tenemos un país federal, donde tenemos 32 entidades federativas, 2,500 municipios, con los cuales podemos hacer, no solamente, en el caso de la federación, transferencias internacionales, sino transferencias nacionales. Nos lo mandata muy bien el título quinto de nuestra Ley General de Protección de Datos Personales, donde nos hablan de estas situaciones donde se puede efectuar el consentimiento, donde hablamos de esta función que se puede compartir información para cumplir con las funciones que les han sido otorgadas a la federación, a los estados y a los municipios, entendiendo que son órdenes de gobiernos que así lo mandata nuestra Constitución Política, donde tenemos una oportunidad aprendiendo de lo que está haciendo Europa. Nosotros podemos también abordar bajo este concepto de tratamiento grupos vulnerables, como nos lo dice nuestra Ley General, artículo 86, y todas estas categorías que son retos para nosotros, tema de migrantes, tema de menores de edad, mujeres en situaciones de vulnerabilidad, personas con discapacidad, personas de la tercera edad,
que nos dice también la misma Constitución y que nos hablan de estos parámetros de control de regularidad constitucional, donde tenemos que encontrar esa condición para llevar a esas personas que están en una situación de desigualdad, primero, condición necesaria a una situación de igualdad, y después entonces aplicar lo que nos dice el artículo primero de nuestra Constitución, criterio por persona, aplicándole la ley que más le beneficia. Lo he planteado en diferentes también foros, ¿sí? Son derechos, pero tenemos que entender que están en condición de desigualdad. Hay que llevarlos a una primera condición de igualdad para posteriormente aplicar un correcto o el diseño de políticas públicas que verdaderamente les sirvan y les funcionen a estos grupos vulnerables. Nos faculta para el artículo 6 este párrafo que habla del derecho al internet, a las tecnologías de la información, a la difusión, que hablan ya de gobierno abierto, que hablan de gobierno abierto, que hablan de gobierno digital, que es estrategia nacional, forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, nos alcanza. Al menos creo que este artículo 6 para hacer una ley reglamentaria en materia de ley de gobernanza de datos, que tenga, como nos está planteando el reglamento, reutilización, intercambio y cesión con fines sociales, económicos, no es político, la palabra es incorrecta, con fines de políticas públicas, porque como también en su momento España lo hizo, no para una cuestión de perfilado de partidos políticos, no, ahí es incorrecto, es para políticas públicas, precisamente en el alcance de lo que hemos estado planteando. Porque tenemos, y es igual, caminar, como lo hizo exactamente con la elaboración de este reglamento, que sirva para un objeto y aplicación. ¿Qué estamos planteando? Una primera presentación. Una ley general de tratamiento de gobernanza y tratamiento de datos personales que tenga al menos estos primeros o estos 6 títulos que engloben cada uno de ellos estos capitulados y va muy a la par del reglamento, obviamente con las necesidades y la armonía que requiere México y las condiciones del contexto económico, del contexto social y los retos que tenemos en esta materia, de protección de datos personales. El fundamento, le digo, lo tenemos. ¿Cuál podría ser? Y aquí les comparto solamente la primera redacción que hicimos del artículo primero. Una ley reglamentaria, como decíamos, del artículo 6, donde se habla de estas bases de datos que se tienen en las instituciones públicas, pero también del derecho que establece el párrafo segundo del artículo 16, que nos sirva, como decíamos, para este intercambio de datos, donde se habla de esta cesión de datos con fines sociales, económicos, políticos, que como decía hace otro rato, también el doctor Ricardo Martínez, el bien común, ese bien común haciendo uso correcto y legítimo de esto que ya tenemos y que lo hemos estado construyendo. Hubo un debate muy fuerte el año pasado por esa base de datos que tiene el Instituto Nacional Electoral, el Registro Federal de Electores, que no se nos o que no se permitió para la cédula de identidad. De verdad no podemos utilizar esa base de datos que ha costado 30 años elaborarla, que ha sido una inversión millonaria. ¿Para qué? Para garantizar estas elecciones y clara identificación de quien vota. Pues hoy necesitamos una cédula de identidad que establece el artículo 4 de nuestra Constitución Política y que requerimos cierta información y que se puedan hacer transferencias y que se puede hacer en una correcta esquema de gobernanza esas transferencias para no violentar los derechos ni la dignidad humana de los titulares de estos datos. Y creo que podríamos tener esto. Nosotros no nos podemos dar el lujo, como lo tiene Europa, de decir, bueno, pues hasta 2 años plena vigencia, nosotros estamos ya en un TEMEC, estamos ya en una posibilidad de aprovechar que pertenecemos al convenio 108, ¿sí? Es cierto, tenemos que hacer lineamientos para que veamos cómo se van a tratar estas bases de datos y no cometer el error que cometió este padrón de usuarios de telefonía móvil que quieren hacer a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, diciendo, bueno, vamos a sacar la ley y posteriormente sacamos los lineamientos 6 meses después. No,
vamos haciendo la ley, vamos haciendo esta evaluación de impacto, análisis de riesgo, para hablar de los retos que tendrá que hacer. ¿Y quién tiene que hacer estos lineamientos? Pues el Sistema Nacional de Transparencia, así funcionamos. El INAI y los 32 órganos garantes. Y después, como lo hicimos cuando hicimos nuestra ley de protección de datos personales para el Estado de México, darnos un plazo, no de un año, de estos 6 meses para hacer nuestra respectiva ley, si es que se aprueba esta ley general de protección de datos personales y cumplir, porque el Estado de México también es un protagonista, como les digo, de la economía digital, de este esquema de políticas públicas, si no estamos impedidos. La siguiente, por favor. Pero bueno, si no lo quiere tomar la federación, nosotros estamos en la facultad. ¿Por qué no hacer nuestra ley de gobernanza y tratamiento de datos personales del Estado de México y municipios? No contravenimos nada. ¿Qué tenemos? Un artículo 5 que habla de este derecho, que habla de la protección en el ámbito, ya sea como derecho a la intimidad, ¿sí? Y podemos hacer nuestra ley de gobernanza y tratamiento de datos personales del Estado de México. Que tenemos, creo que tenemos más posibilidad porque hemos caminado el Estado de México, creo que en aspectos como gobierno digital, a diferencia de lo que no aparece en la Constitución o no aparece a nivel federal. Y podríamos tener todos estos conceptos, como digo, sin violentar o respetando facultades exclusivas de la Federación. ¿Por qué? Porque tenemos un artículo 5 muy robusto, como les decía, que habla de estas bases de datos, que tenemos una ley de gobierno digital del Estado de México que se emitió en 2016, que podemos incorporar este concepto o interpretar este concepto de gobernanza, que tenemos los mismos alcances que pueden ser precisamente para este tratamiento de bases de datos en el sector público y social económico, que busque la elaboración de políticas públicas con perspectiva de género, atención a grupos vulnerables, ¿sí? Tenemos una gran cantidad de estas bases. Decíamos también que a diferencia de lo que hoy nos ofrece como contexto, el mismo articulado, ¿sí? La diferencia con el artículo 1 es que no podemos invocar, o no estaríamos invocando ni el artículo 6 ni el artículo 17, estaríamos invocando el artículo 5 de nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, hablando precisamente de este concepto de gobernanza, buscando precisamente poder utilizar en este respeto de derecho estas bases para los mismos objetivos que ha buscado Europa con su reglamento de gobernanza. Particularmente, obviamente, estaremos sujetos a estos lineamientos que tendrá que emitir el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, pero creo que nosotros estaríamos también en las condiciones de, es que creo aquí no se incorporó la última diapositiva. Ah, sí, es cierto. Nosotros, como lo hemos hecho, creo que en otros casos, tenemos esta categoría de órgano autónomo y estaríamos en la posibilidad también de emitir nuestros propios lineamientos con la urgencia que requiere el protagonismo del Estado de México de poderlo hacer en 3 meses. ¿Sí? Obviamente estaremos sujetos a lo que determine a nivel nacional el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, pero creo que en el ámbito de nuestras competencias estaríamos en esta posibilidad. Muchas gracias. Yo con esto concluiría mi participación. Sé que es muy provocadora la propuesta, ¿sí? Pero bueno, creo que son espacios como estos los que permiten hacer este tipo de propuesta. Estoy a la orden. Muchas gracias.